la gentileza tuya y de los jóvenes por aceptar para que me invitaran a hablar de cáncer cáncer genitourinario. Así es que empezamos. Vamos a empezar con cáncer de la próstata. Mi nombre es Hesler Morales Meria, para el que no me conozca, soy patólogo y agradeciendo mucho por la invitación. Entonces empezamos. Entonces ya hemos hablado que es un órgano del tracto genital masculino que se vecina y se junta con los testículos, su vaso deferente, vesículas seminales. Así es un órgano muscular, predominante glándula muscular que está en la entrada de la vejiga. Se constituye por lóbulos, por estructuras ductales, glandulares, un marcado estroma fibroso y en áreas musculares, acompañado también por vesículas seminales y su vasa deferentes. Les decía, en su anatomía, se origina o se presenta con una estructura ductal principal o la uretra prostática, con sus túbulos, con racimos hasta formar verdaderos alvéolos o acinos, y así es como lo ven en la parte superior izquierda, ductos y lóbulos o glándulas. Estas a su vez se dividen en zonas prostáticas periféricas, centrales y transicionales. ¿Cuál es la importancia? Por su presencia de carcinoma. En unos, como la zona periférica, es donde se presenta más el carcinoma de la próstata. El central es muy raro, el transicional mucho más raro. Y así podemos observar en el esquema inferior derecho, en la parte posterior, que está pegado a la pared rectal, por eso es fácil el palparlo y hacerle cualquier examen que uno quiera. Y ahí constituye alrededor del 75% del tejido. Les decía que se constituye por estructuras glandulares o tubulares, que a su vez se reviste por una capa luminal o epitelial, que es la que secreta, y una capa basal. Unos hablan de una tercera capa, pero para fines prácticos vamos a decir que solo dos capas hay. La capa luminal o glandular y la capa basal inferior, la cual a su vez se rodea por una estroma de tejido conectivo denso y laxo, y en zonas transicionales principalmente se puede observar acompañado por haces de músculo. Solo para poder identificar adecuadamente, en la parte inferior derecha vemos pintado en café las células basales por un anticuerpo cualquiera que sea, P63, y varios más que puede uno usar para determinar cuándo existen o no existen. ¿Por qué? Porque los carcinomas prostáticos característicamente rara vez presentan células basales. Los carcinomas precisamente pierden la propiedad y la presencia de las células basales, y ese es un criterio diagnóstico. Vamos hablando de generalidades. Segunda causa de cáncer a nivel mundial. Se estimó en el año 2012 que hubo alrededor de 1.1 millón de nuevos casos, y existe una marcada diferencia entre regiones y países. La mayor incidencia es Norteamérica, el Caribe, Brasil, Occidente Europeo, Australia y Nueva Zelanda. Mientras que hay otros países de muy baja incidencia, el África y el Asia, disculpa. Es la quinta causa de muerte en hombres. 307 fallecidos en el 2012. Esto se dio principalmente en la población negra. La edad mayor de presentación, pues puede ser a cualquiera, óigase, después de los 40 años, la presencia, pero es principalmente por arriba de los 60 años, y el 1% se ha observado en menores de 50, por
por pura casualidad acabo de tener una persona de 42 años con área focal de carcinoma, pero es un evento muy poco frecuente. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el cáncer prostático? La mayoría son hombres de 50 años o mayor edad. La raza o etnia es incrementada en afroamericanos, bajo en hispanos, asiáticos y americanos nativos. En realidad no se conocen las razones de raza y etnia. La familia e historia incrementaban familiares de primera línea con SAE próstata. El mayor riesgo si múltiples familiares están afectados. La mayoría con cáncer de próstata no presentan historia de cáncer familiar. Y ahí tenemos un esquema donde en rojo son las áreas de mayor incidencia de cáncer prostático. Norteamérica, Brasil es interesante, Australia y unas partes nórdicas de europeas y así, otras también africanas. El carcinoma y la hiperplasia prostática benigna son las dos principales enfermedades de la próstata, constituyen alrededor del 90%. El cáncer de próstata es la tercera causa de muerte en hombres en Estados Unidos. Con nosotros no tenemos en realidad una estadística adecuada. La detección temprana y el mejor conocimiento de las condiciones premalignas nos podría ofrecer mejores métodos prácticos para reducir su mortalidad y morbilidad. Han habido muchas clasificaciones. Disculpen esto, ni se ocurra leerlos porque son letra pequeña, pero esta es la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud de tumores del sistema urinario y de órganos genitales masculinos en el 2016, su cuarta edición, publicado por la IARC. Ahorita lo vamos a desglosar. Los tumores epiteliales de la próstata, según la Organización Mundial de la Salud, son neoplasias glandulares, el principal adenocarcinoma acinar. Les decía que hay ductos y acinos, y los acinos, que son las partes distales, es donde se presenta el carcinoma. Y esto pueden tener múltiples patrones o subtipos histológicos, unos de mayor importancia que otros. Y así tenemos, y es importante conocerlos, ahorita van a saber por qué, la variante atrófica, la pseudohiperplásica, la microquística, la de glándulas espumosas o similares a células en anillo sello como el de estómago, colon, etcétera, o las células gigantes pleomórficas o el patrón sarcomatoide. Está la neoplasia intraepitelial prostática, que es la única de importancia, es la de alto grado, no la de bajo grado. Generalmente no se reporta, pero la clasificación de la OMS sí está puesta. OMS estoy viendo que está mal, es una S. El carcinoma intraductal, que se le está habiendo con más boga, menos, yo casi nunca he visto un carcinoma intraductal, muy raro. Y por último, están los carcinomas acinares, los carcinomas ductales, que es decir, de los ductos, con 3 patrones: criiforme, papilar y sólido. Este es un carcinoma muy poco frecuente. El carcinoma urotelial, que es similar al de la vejiga, carcinoma de células transicionales, carcinomas de estirpe escamoso, o el mixto adenoescamoso, o el de células basales. Ahí solo un poquito de repetir, 99% son adenocarcinomas y el 1% son otro tipo de lesiones como sarcomas, tumores neuroendocrinos, linfomas u otros. El PIN o neoplasia intraepitelial prostática, el 30% pueden desarrollar cáncer prostático. Se sugiere estrecho seguimiento clínico por 2 años en aquellos pacientes de PIN alto. Y ahí podemos tener un esquema de la carcinogénesis en el carcinoma prostático, desde normal, con sus múltiples factores, hasta lesiones de bajo y alto grado, unos llamados displasia de leve a severa, llamado en conjunto neoplasia intraepitelial prostática. Repito, solamente se le toma importancia al del alto grado. Por último, el carcinoma in situ ya mencionado, con ruptura de la membrana basal
hacia hacia una zona invasiva o francamente invasiva. Este es un ejemplo nada más rápido de lo que es una neoplasia glandular prostática. Las dos de arriba son lesiones de muy bajo grado, solo hay un aumento e incremento de los núcleos sin atipias, mientras que en la parte inferior izquierda sí ya vemos que los núcleos están estratificados y ya se observan nucleolos, que son esos puntos que están incrustados dentro de los núcleos. Este es solo una repetición del curso natural de la enfermedad normal, neoplasia epitelial, adenocarcinoma latente, con muy poca invasión. Unos hablan microinvasivo, adenocarcinoma ya con evidencia clínica y por supuesto ya enfermedad metastásica con las sobreexpresiones de genes escritas en la parte de abajo. Entonces hay tres tipos desde el punto de vista de adenocarcinoma: el tipo acinar, ductal y mixto ducto acinar. Ya les decía, más del 90% son de tipo acinar, 10% son conocidos como variedades especiales, que ya se las voy a mostrar. La distribución por zonas de cáncer, como ya platicamos en la anatomía, es importante conocer. El 75% se encuentran en la zona periférica y están a la orden del día con el dedo. 20% en la zona transicional y el 5% ocurre en la parte central. ¿Cuáles son los exámenes rutinarios para próstata? Examen digital con muy poca sensibilidad, la ecografía con ultrasonido transrectal, el antígeno prostático específico, ya sea total y libre, y por supuesto la biopsia hecha, ya sea transrectal o perineal u otro tipo. Los comunes que uno recibe, bueno, aparte del transrectal o transperineal, tenemos la prostatectomía suprapúbica o la resección transuretral, como ustedes observan en la parte derecha. Se dice que para cuando sea resección de nódulos, uno debería aconsejar 1 o 2 cortes por lóbulo resecado. Y cuando sea por fragmentos, por la resección transuretral, esperar que el patólogo incluya unas 6 a 7 cápsulas, dependiendo del peso del tejido. ¿Cuáles son los mínimos criterios para el diagnóstico de cáncer? Son de tipo arquitectural, citológico y el contenido que se observa dentro de las glándulas. El característico es principalmente el citológico. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los criterios citológicos? La distorsión arquitectural, la presencia de glándulas pequeñas y rígidas, la presencia de una sola capa de células epiteliales porque pierde las basales, y los criterios adicionales, secreción de moco ácido o la presencia de cristaloides intraluminales. ¿Cuáles son los criterios citológicos? Núcleos grandes e irregulares y el nucleolo muy prominente, periférico o múltiple. Y ahí tenemos las glándulas con alteración arquitectural y ya estamos viendo los núcleos grandes y con esos nucleolos que son los puntos negros que ustedes pueden observar. En los nucleolos en la hiperplasia, 17,6% pueden estar presentes, pero en el carcinoma, 77,5% más. Otras características diagnósticas, ustedes pueden ver a mano derecha, en la parte derecha, una estructura nerviosa, una fibra nerviosa, rodeada e invadida por células neoplásicas. Otras características es la presencia con patrón glomeruloide, es decir, una glándula con muchas glándulas dentro de su luz, o el material fibrilar proteinase, como ustedes lo ven ahí, ese material rosado que está dentro de las células, dentro de las glándulas. Eso casi nunca se ve en glándulas normales. Y también la producción de mucina en
en múltiples ocasiones. Y aquí podemos observar por la inmunohistoquímica de la parte superior las glándulas rectas, chiquitillas, tubulares y una glándula normal con sus células basales en la periferia, que está ausente, preciso. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, muy buenas tardes, doctor. Un gusto saludarle. Doctor, Gracias. fíjese que tengo como mucha duda. ¿Podríamos regresar a la diapositiva anterior? Sí. Es que fíjese que siempre, o sea, a veces cuando leo los reportes de patología y dice que tiene invasión perineural, yo realmente no, aquí en esta patología yo no sé cuál es el nervio. Este es el nervio. Ay, ¿cómo lo pudiera? Mira, pues, en la parte derecha están múltiples glándulas malignas y en el centro están esas células pequeñitas con su estroma laxo que están siendo invadidas también por glándulas neoplásicas. Cuando uno dice invasión perineural, son las glándulas que están alrededor, y cuando hay intraneural es porque las glándulas están metidas dentro del plexo nervioso. ¿Me doy a entender? O sea que podríamos decir que el de la izquierda es perineural y el de la derecha es intraneural. No. Solo estamos hablando del de la derecha, solamente el de la derecha, donde hay muchas glándulas que están rodeando una estructura ovoide o redonda. Ese es el nervio. Ok. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. ¿Sí me comprendió? Muchas gracias, doctor. Sí. No hay problema. Démosle pues. Ok. Bueno. ¿Cuál es el criterio favorito de los patólogos? El 99% van a ser el nuclear, pero en el 2% se puede basar en el patrón de crecimiento infiltrativo. ¿Cuáles son los problemas diagnósticos? La mayoría de adenocarcinomas no presentan dificultad diagnóstica, pero existen áreas de problema. Separar el adenocarcinoma bien diferenciado de un gran número de proliferaciones glandulares benignas o atípicas, o el reconocimiento de pequeños focos de cáncer en biopsias TRACOT. Diferenciar los poco diferenciados de procesos inflamatorios, óigase la prostatitis granulomatosa o carcinomas metastásicos o el mismo carcinoma transicional de vejiga invadiendo la próstata. Con los mínimos criterios para el diagnóstico de cáncer, ustedes lo pueden ver ahí, la presencia de microglándulas, que es lo que se observa más en el 80%, después aumento del núcleo lo prominente, secreción acidófila en la luz de las glándulas, mucinas, cristaloides, invasión perineural y, por supuesto, el 100% pérdida total de las células basales. ¿Cuáles son los patrones de crecimiento? De tipo acinar fusionado, patrón cribiforme, papilar, trabecular o sólido. Hay unos que pueden simular carcinomas ductales. Y ahí es lo que aquí es donde les digo. Lesiones históricas con problemas en cáncer. La hiperplasia cribiforme puede simular un adenocarcinoma con patrón cribiforme. La hiperplasia de células claras puede simular un adenocarcinoma de células claras. La adenosis, que no es nada más que un conjunto de glándulas fusionadas entre sí, simulando una hiperplasia adenomatosa típica. La atrofia glandular prostática, que no es nada, no es raro, puede confundirse con una atrofia tumoral post-tratamiento. Y así tenemos hiperplasia de las basales, lesiones de PIN, pacientes que se les ha dado hormonoterapia, o confundirlo con carcinomas neuroendocrinos o mucosecretores metastásicos, como está el carcinoma de células en anillo sello del tracto gastrointestinal. Así pueden ver ustedes que sí puede tener o no problemas diagnósticos. Bueno, y hablando desde el punto de vista de carcinoma, ya vimos los diferentes patrones. Vino Gleason en el 76, 74-76, y basó en patrones microscópicos y determinó el grado de pérdida de la arquitectura normal prostática y observó varios patrones y los cuales determinó que se debe sumar los dos con más predominio.
para poder técnicamente decir como un grado tumoral, y ahorita se los voy a hacer mostrar. La gradificación de Gleason es una escala que es la más usada, se basa en la arquitectura tumoral vista con microscopio a bajo aumento. Este define 5 patrones numerados del 1 al 5. En la muestra de biopsia se determinan 2 patrones, los más predominantes. El que predomina y el segundo, y esos son los que se suman. Y a esto se le asigna un número a cada patrón. Ahorita les vamos a poner ejemplo porque no se me pongan. Entonces, aquí Gleason, el patrón 1 es aquel que tiene glandulitas muy uniformes, chiquitas y bien pobladas. Este casi no se usa porque hay mucha confusión y sobre tratamientos en pacientes que tienen, por lo menos, por decir, un Gleason de la suma de 2, 1 más 1. Y eso no se deben de tratar. Incluso no se pueden tratar del 1 hasta el 4, porque estos se pueden sobrediagnosticar. Ya después del 2 en adelante, pues ya pueden ustedes ver, ya las glándulas se ven un poco irregulares, unas pequeñas e irregulares. El 3 ya se ven tubulares, otras tortuosas, otras cribiformes y otras de aspecto papilar. El 4 se ve muy sólido, con áreas cribiformes. Y por último, el de células individuales, que es el grado 5. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo. Entonces, la gradificación se establece de la suma cuyo resultado puede ser de 2 a 10. El 4, el bien diferenciado llamado bien diferenciado sumados 1 más 1 o 2 más 2 o 3 más 1. Estos en la actualidad ya no se diagnostican. Se diagnostican los moderadamente diferenciados que van de 5 a 7 y los pobremente diferenciados que van de 8 a 10. Hay una gradificación de Mostofi, la cual es poco utilizada en nuestro medio. La suma de Gleason, grado histológico primario, grado histológico secundario, más del 50% del patrón total se observa como el grado histológico primario, menos del 50%, pero más del 5% del patrón total constituye el secundario. Pueden haber varios patrones, pero hay que sumar los que predominan. La suma, por ejemplo, ahí está, la suma de Gleason es 3 más 4 es igual a 7. Este es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. El de mayor sumatoria es el de pronóstico. Y ahorita vamos a ver por qué se lo estoy diciendo. Sin embargo, el 4 más 3 no es igual que el 3 más 4. Porque el 4 más 3 está diciendo que el 4 es más agresivo que el 3. Mientras que si se pone 3 más 4, estamos diciendo que el que predomina es el 3 con menos del 4. Entonces los tratamientos, e incluso en la clasificación de ISUP, lo aclara más, que vamos a hablar. En ocasiones un tercer patrón puede ser utilizado como segundo si este es grado 5. Oiga, si hay una lesión que tiene 3 o 4 que predomina con uno de 3, pero hay un foco de carcinoma poco diferenciado, este podría ser considerado, depende de los niveles de antígeno prostático, como un grado 2 para sumarlo. Y aquí tenemos un ejemplo. En la parte de arriba todo es cáncer, los dos. Ven túbulos irregulares, pero en la parte inferior es un carcinoma poco diferenciado, siendo cordones o mantos, con muy pocas estructuras glandulares. Entonces este sería un 5, el de abajo, y un 3, el de arriba. Lo suman, depende de la cantidad como predominen. 5, por ejemplo, más 3 serían 8. Esto ya es un poco diferenciado. No sé si vamos bien. Ok. Entonces aquí estamos, el Gleason 4, el Gleason bajo es de 2 a 4 que no se utiliza, el Gleason intermedio o de moderado va del 5 al 7 y el poco diferenciado del 8 al 10. Vamos a ir despacio desglosando. Y viene en los años 90 el grupo del internacional de uropatólogos, ya los dividió, usó a Gleason, pero
los divido en grupos y estos son grupos pronósticos. Y así puedo decir que el grupo 1 o Gleason 6, que es el 3 más 3 o 4 más 2, pero generalmente es el 3 más 3. El grupo 2, que es el Gleason 3 más 4 igual 7, que no es lo mismo el grupo 3, 4 más 3, que es más agresivo y se trata diferente. El grupo 4 tiene 3 variantes, 4 más 4, 3 más 5 o 5 más 3. Ustedes pueden ver que el 5, como les decía el ejemplo anterior, es mucho más agresivo, aún sumando 8, que el 4 más 4 o que el 3 más 5. Quiere decir que el tratamiento va a ser. Y por último, el grado del grupo 5, que es 9 o 10, que este puede ser 5 más 4, 4 más 5 o 5 más 5. Pero este es el más agresivo. Doctor, ¿Cuáles son? disculpe. ¿Sí? Mire, fíjese que el Gleason siempre se me ha hecho bolas, pero póngale. Según yo entiendo, por ejemplo, el urólogo va a ir y va a tomar, por ejemplo, 10 núcleos en la biopsia. Entonces, por ejemplo, me imagino que de ahí se hacen las laminías de esos 10 núcleos. Se hará una laminía por cada núcleo. Así Y, debería ser ajá. ideal. Así Y debe ser entonces, ideal, doctor, pero eso no lo hacen. entonces, por ejemplo, pero mi duda es, entonces póngale, hacen los 10 núcleos, hacen una Son laminita. fragmentos porque el núcleo es aparte. Es decir, la palabra de fragmento son 10 fragmentos resecados, cilindros, pues, si quiere. Ajá. Sí, Entonces, escucho. hacen las 10 laminitas y después de eso, por ejemplo, van viendo una por una y entonces a cada una de esas se les asigna uno de Gleason. O sea, de 1 a 5, el Gleason en cada una de las laminitas. Y se Eso toma, sería lo ideal. ajá, y se toman 2 que tengan el mayor número. Totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, sí se puede dar el caso de que yo tenga un paciente que tenga, o sea, que por ejemplo, que tenga un bien diferenciado y el valor de 2 de Gleason sí puede existir. No. Bueno, el 2 sí existe si suma con 4. Ah, 2 bueno. más 4 son 6. Ah, Pero el bueno. 1 y 2 no se pueden sumar porque eso no pasa de 4. Ah, bueno. ¿Ya? Es decir, el 1 y el 2 sumados ya no se usan. Ah, Así bueno. sumados o agrupados, porque estos no van a subir de 4. Ah, Todos los bueno. 4 para abajo, 2 o 3 o 4 son los bien diferenciados, que esos no se utilizan porque no se tratan. Es Ah, bueno. más, cuando se trataban, estaban sobretratados. Ah, bueno. A esto Entonces, les iba muy bien. sí, pues. Entonces, dentro de la escala, por ejemplo, puramente Gleason sí podría estar, pero solo se reporta arriba de 6 por lo del Totalmente de acuerdo. sobretratamiento. Totalmente de acuerdo Ah, con usted. bueno. Gracias, doctor. Va. ¿Seguimos? Órale. ¿Cuáles son los indicadores pronósticos? El PSA, el estadio, el grado histológico. Estamos hablando Gleason más el ISUP. En la actualidad se aconseja poner el Gleason más el ISUP. Contar el número de fragmentos, cuáles son positivos, y el porcentaje del fragmento que es positivo. Esto les puede ayudar a ustedes a predecir qué cáncer puede ser agresivo o no. Pues la biopsia transrectal es la más usada. Pues que está la sextante, la múltiple, bueno, qué sé yo, la que usted estaba mencionando, que ahora lo hicieran de una en una y se la separan, cosa que en mi experiencia no la hacen. Las meten en un solo frasco o las pegan en un pedazo de papel y estas se sueltan, ya no se sabe ni de cuál es cuál. Entonces uno lo que tiene que hacer es nada más separarlas, ponerlas por lo menos de 3 en 3 para que se corten adecuadamente y se puedan ser evaluadas. Pero esa es mi experiencia y la experiencia de casi muchos. Entonces, los objetivos de la biopsia prostática: la confirmación de la sospecha de un proceso neoplásico, la información pronóstica de su agresividad biológica, hablando de Gleason, el tipo histológico, si se puede, o la inmunohistoquímica, y los marcadores moleculares que no se usan realmente, por supuesto, y la situación evolutiva del tumor,
después del tratamiento, la información predictiva de respuesta terapéutica. ¿Cuáles son los factores pronósticos dados por el Colegio Americano de Patólogos desde el 99? Que lo divide en categorías de factores pronósticos, validados y reconocidos, el PSA, el estadio patológico, el grado y los márgenes, si estamos hablando de prostatectomía, ¿no? Pendientes de validar estadísticamente cantidad de tumor en biopsias, prostatectomía radical, subtipos histológicos y la proidia. Y el valor 3 de valor pronóstico insuficiente, invasión perineural, diferenciación neuroendocrina, invasión micrometastásica en ganglios y la intensidad microvascular. Y aquí, pues, determinar la invasión perineural, subtipo histológico y cantidad. Generalmente es aceptado que la existencia de una gran cantidad de tumor en la biopsia suele indicar un gran volumen tumoral en la pieza de prostatectomía, mientras que la escasa representación tumoral en una biopsia no necesariamente nos indica que el tumor sea pequeño. ¿Cuáles son los métodos de cuantificación? El número de cilindros afectados, como ya habíamos platicado, la medida en milímetros de la afección, el porcentaje de muestra que es afectada, el porcentaje mayor entre los lóbulos, si es que en prostatectomías, porcentaje global de tumor en el total de biopsias y medio porcentaje en los lóbulos. Conclusiones. En la biopsia prostática, aparte de realizar el diagnóstico de carcinoma, debe dar una valiosa información sobre su lateralidad, que esto va a tener una trascendencia clínica y terapéutica, afectación, y eso principalmente cuando nos hacen, uno de ustedes preguntaba en el número de biopsias y si gratificamos una por una, que eso sería lo ideal. Afectación, si existe o no, afectación a la grasa extraprostática. ¿Cuáles son los tipos histológicos de peor pronóstico? Que sería el poco diferenciado. La cantidad de tumor como predictor de tamaño definitivo y extensión extraprostática. Y otros parámetros como la invasión perineural, que tal vez aquí ustedes sí lo pueden observar. Vean ese cuadro de hasta abajo, ven la glándula pequeña y arriba hay un nervio. Eso se llama invasión perineural. Bueno, hasta aquí estamos con la próstata. Ahora vamos a seguir, si no nos da tiempo. Heller, y el grado dale, bien moderado, alto o pobremente diferenciado de ese no se usa. Bueno, se usa por costumbre, pues, pero debe decir Gleason o ISUP. El Gleason es moderado, es 6 más 6, 7 más 4, 4 más 7, y los poco diferenciados son 8, 9 y 10. Pero eso va evolucionando conforme el tumor va, o si es un Gleason 6, en todo el cáncer va a ser 6, o si o va a 6, 7, 8, 9 y... Así progresivamente, no. Hasta donde yo sé, no. Es decir, lo que sí es cierto es que el carcinoma prostático puede ser unifocal o multifocal, lo que estamos hablando. Por eso es que las biopsias deben ser múltiples, porque en un lóbulo puede ser un 6, mientras que en el otro puede ser un 10. En una misma próstata puede ser único o múltiple. Bueno, gracias. Ok, bueno, seguimos pues.